clase. Empezó. Entonces, ¿qué nos dice en este simulador número 2 que vamos a empezar? Nos dice lo primero, dice, un estudiante tiene en su cartuchera 2 bolígrafos azules, un bolígrafo negro, un rojo, 2 verdes. Si se toma al azar un bolígrafo, identifique el enunciado correcto. No se olvide lo siguiente, nos está hablando de probabilidades, ¿de acuerdo? Ahí nos está diciendo cada uno de los enunciados del A, B y el C, dice la probabilidad. Entonces, como nos dice la probabilidad, nosotros tenemos que tener claro qué es probabilidad para poder desarrollar el ejercicio, ¿de acuerdo? Ya por ahí ya me están respondiendo algunos, ¿ya? Entonces, probabilidad. ¿Cómo se define la probabilidad? Es el número de casos favorables sobre tu número de casos totales. Número de casos totales. Imagínate, por ejemplo, que tú tienes en un estacionamiento 3 autos azules, 4 autos verdes y 5 autos rojos. ¿Ya? Esto es lo que tienes en tu estacionamiento. 3 autos azules, 4 autos verdes y 5 autos rojos. Me dice, determine la probabilidad de que un auto seleccionado al azar del estacionamiento sea un auto de color rojo. Entonces, la definición es clara. Casos favorables sobre casos totales. ¿A qué me refiero con casos favorables? Dependiendo del enunciado que me pregunten, yo dije, ¿cuál es la probabilidad de que seleccionado sea un auto de color rojo? ¿Cuántos autos de color rojo tiene? 5. ¿No es cierto? Esos son los casos favorables. Y los casos totales, pues es la suma de todos, ¿de acuerdo? Sumar todos. Me quedaría 7 más 5, que me quedaría 12. 5 doceavos, esa sería la probabilidad de que yo, de ese estacionamiento, me salga un auto de color rojo, ¿de acuerdo? De igual manera, a mí también me podrían preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que un auto seleccionado al azar no sea de color verde? No sea de color verde. Entonces la probabilidad también que me están preguntando dice, ¿cuál es la probabilidad de que un auto seleccionado al azar no sea de color verde? Nosotros sabemos que el total ya son los 12, eso no va a cambiar nada. Pero los favorables sí van a cambiar, porque ahí, aquí me dice que no sea verde, dije, ¿no es cierto? Que no sea verde. ¿Listo? Ya, exacto, que no sea verde. Entonces, ¿qué tengo que hacer que no sea verde? Descartar por completo a los verdes. Los verdes no les cuento porque dice que no sea verde. Entonces puede ser cualquiera de los otros colores. Y al simplificar, así como la mayoría de ustedes me está diciendo, me quedaría la cuarta, que sería 2, y la cuarta, que sería 3. Me quedaría la probabilidad de eso, ¿cuánto sería? 2/3. Exacto, esa sería la probabilidad de que no sea verde. Bueno, ya tomando en cuenta eso, vamos a resolver este ejercicio que es extremadamente simple. Dice que elijamos el enunciado que es correcto en base al texto que tenemos arriba. Dice, primera parte dice, la probabilidad de sacar un bolígrafo negro, aquí está, la probabilidad de sacar un bolígrafo negro, aquí está, es mayor que la probabilidad de sacar un azul. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues obviamente solamente verificando cuántos tengo de cada unidad. Por ejemplo, bolígrafos negros, yo tengo un bolígrafo negro. Bolígrafos azules, ¿cuántos bolígrafos azules tiene usted? 2 bolígrafos azules. Entonces, ¿será correcto que a mí me digan que la probabilidad de sacar un negro es mayor que la de sacar un azul? Incorrecto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo más bolígrafos azules que bolígrafos negros. Sería al contrario, yo tendría más posibilidad de sacar un azul que de sacar un negro, porque yo solamente tengo 2 bolígrafos azules y apenas tengo un bolígrafo negro. Mi probabilidad de sacar un negro sería aquí, menor, no mayor. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ya por ahí ya van diciéndome la respuesta. Muy bien, esa es la idea. Bien, Génesis, Angie, Betsabe, Katy, Alejo. ¿Quién más está por ahí? Noemí, Grace, Julio. Ya, muy bien. Entonces, por acá, igual, miren, vamos con la siguiente. Dice, la probabilidad de sacar un bolígrafo rojo, es mayor, me dice, que la probabilidad de sacar un verde. A ver, veamos cuántos verdes tengo. Verdes tengo 2 y rojos tengo 1. Entonces también está equivocada porque yo tendría más posibilidad de sacar verde que rojo porque hay más verdes. Aquí solamente tengo un rojo y acá tengo 2 verdes. Sería imposible que sea mayor. Si yo tengo menos unidades, no puede ser posible que tenga mayor posibilidades, sino tengo menor posibilidades, ¿de acuerdo?
La probabilidad es como la lotería, ¿no es cierto? Si usted compra un boleto, no tiene tanta probabilidad de ganarse la lotería como que si comprara más boletos, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. La probabilidad de sacar un bolígrafo azul es la misma probabilidad de sacar un verde. A ver, ¿cuántos bolígrafos azules tengo yo? Dos. ¿Cuántos bolígrafos verdes tengo yo? Dos. Entonces, como yo tengo el mismo número de unidades, obviamente voy a tener el mismo número de posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad es la misma, así como está recalcando en esa parte. Por lo tanto, la respuesta correcta es el enunciado C. Así, miren, así es como van a evaluar cosas básicas, cosas elementales, que ustedes solamente en base a su conocimiento, en base a lo que, a las definiciones, ustedes lo van a lograr, ¿de acuerdo? Facilito, está súper fácil ese ejercicio. Vamos con otro ejercicio, miren. Aquí está implícito un tema que se llamaba programación lineal, que también lo habíamos visto y también está en el canal, ¿de acuerdo? ¿En qué consistía la programación lineal? La programación lineal me consistía o me valía para que yo maximice o minimice unas determinadas funciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decíamos que teníamos en programación lineal? Por ejemplo, en programación lineal, nosotros habíamos dicho que teníamos unos casos de programación lineal. Habíamos dicho que el primer caso de programación lineal era cuando yo tenía la función objetivo y también el dibujo. ¿Qué significa eso, profe, de función objetivo? En programación lineal ustedes tienen un dibujo, ¿de acuerdo? Y en ese dibujo ustedes tienen una región, ¿de acuerdo? Y de esa región tienen unos puntitos. Esos puntitos son los más interesantes. Y también tienen una función que se llama función objetivo. Esa función objetivo puede ser el costo, la utilidad, la ganancia, cualquiera de esos, ¿ya? Y también en la programación lineal se utiliza el plano cartesiano porque siempre se trabaja con dos productos, es decir, la X puede ser camisas y la Y puede ser pantalones. O también la X podría ser mesas y la Y podría ser sillas. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? A ver, vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver el primer caso. ¿Cómo se nos va a mostrar el primer caso? ¿De acuerdo? A ver, vamos por aquí qué dice. Bueno, me están respondiendo, imagino, el anterior, porque, o tal vez de este mismo. Entonces, a ver, primer caso, a ti te dan la función objetivo, por ejemplo, me dice que el costo de producir unos productos está dado por la función 2x más 5y, ¿listo? Y también me dan, ya esta es la función que yo quiero maximizar o minimizar dependiendo de lo que me pregunte. Entonces, mire, y me dan también el dibujo. Y ese dibujo por aquí, vamos a poner aquí en unas cuadrículas, ¿ya? Para que vean eso también, para que sea importante, para que ustedes no se confundan. De este tema ya hemos visto, sino que estamos haciendo una revisión de todos los temas, aprovechando que tenemos los simuladores, ¿de acuerdo? A ver, vamos a hacer ese plano cartesiano para que ustedes le tengan aquí. El ejercicio que nosotros indicamos en ese simulador es mucho más fácil que estos que les voy a presentar yo aquí, ¿de acuerdo? En el examen son incluso más fáciles que los que hagamos aquí. Listo. Entonces, miren, aquí tengo yo el plano cartesiano. Ya, aquí yo tengo el plano cartesiano. A ver, ahí sí. Yo tengo ese plano cartesiano y ahora sí, esta es la y esta es la X. En el ejercicio me dice que la X está representando al número de camisas y la Y está representando al número de pantalones. Eso es lo que me dicen. Y por acá yo tengo un dibujo, por ejemplo, este dibujo que está aquí, algo así, o pongámosle más acá arribita. Ya, ese es el dibujo que me están dando en programación lineal. Aquí tengo unos puntos. Vamos a ponerles nombres, por ejemplo, A, B y C y D. Listo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Dice, según el caso, dice que ese C representa el costo de producir camisas y pantalones, ¿de acuerdo? Que está dado por la función C de XY es igual a 2X más 5Y. ¿Cuál es la pregunta? En base a los datos, ¿no es cierto? Y al dibujo, que usted determinar el mínimo costo. Eso es lo que le pregunta. En base a los datos, determinar el mínimo costo, ¿de acuerdo? Entonces, miren muchachos, no hay por qué hacerse lío con tantos puntos que están ahí. Solamente les voy a ampliar esto
Y obviamente, como aquí tienen que darse cuenta cuál es la palabra clave, el mínimo costo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los puntos que podrían minimizar esa función C? Minimizar la función C. Obviamente, los puntos que tienen el valor más pequeño de X y el valor más pequeño de la Y. ¿Cuál es el que tiene el valor más pequeño de X, muchachos? Obviamente, mírense, aquí estos dos puntos son los interesantes. Porque si yo veo las coordenadas del punto D sería 1, 2, 3 y 4. Sería 4,1. Y las coordenadas del punto D A serían 1,3. Miren. Entonces, yo tengo que probar solamente con esos dos puntos en mi función. Porque el punto D es el que tiene el valor más pequeño en Y. Y por lo contrario, mi punto A es el que tiene el valor más pequeño en X. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente como vamos a minimizar, vamos a elegir esos dos puntos que nosotros hemos marcado ahí, que es el punto A y el punto B y el punto D, que van a minimizar a la función y ver cuál es el mínimo costo de esos dos. Los otros dos puntos ni siquiera les observo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a probar con el punto A. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? Primero con el punto A. Son las coordenadas 1,3. ¿Qué significa? Que para ese punto el X vale 1 y el Y vale 3. Es decir, en esta función que tenemos aquí vamos a reemplazar. En lugar de X voy a poner el número 1. Y en lugar de Y voy a poner el número 3. 2 más 15 me quedaría ¿cuánto? 17, ¿de acuerdo? Ese es el costo en el punto A. Pero vamos a verificar cuál es el costo en el punto D, que era de coordenadas 4,1. En este caso, X es igual a 4 y Y es igual a 1. Observando esto, reemplazando 2 por 4 más sería 5 por 1. ¿Cuánto me da esto? Me quedaría 8 más 5. Y 8 más 5 me da 13. Ahora sí, analizando, ¿con qué punto o cuál es el mínimo costo? ¿Cuál ha sido el mínimo costo? El mínimo costo es 13. Esa sería mi respuesta, ¿de acuerdo? Ese sería el mínimo costo. El mínimo costo es 13, ¿de acuerdo? Así de facilito. ¿Listo? Por lo contrario, sin el mismo problema, miren, para el mínimo costo está facilito, elijo solamente los puntos que podrían minimizarme la función. ¿Cuáles serían? El de más pequeña x, que sería la a, y el de más pequeña y, que sería la d, ¿no es cierto? Entonces esos dos puntos serían los que van a minimizar el costo. ¿Y cuál es mi mínimo costo? Mi mínimo costo precisamente es 13. Ya, eso para que tengan en cuenta. Ahora, si la pregunta sería determine el máximo costo, si a mí me preguntaban determinar el máximo costo, ya yo tengo aquí el máximo costo, entonces yo digo, a ver, para maximizar el costo, a mí, ¿quiénes me podrían maximizar ese costo? El punto que tenga más grande X y más grande Y, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿cuáles son los puntos B? El punto de B sería 2, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuál es el C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en X. Y en Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ahora, mi pregunta es lo siguiente. A ver, será 6. ¿Aquí cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5 nomás así. Listo. Ahora mi pregunta es, para ustedes, hacia ustedes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Debo reemplazar los dos puntos para obtener el máximo costo? Esa es mi pregunta. ¿Reemplazo los dos puntos para obtener el máximo costo? ¿Ya? Exacto, no, solamente el C, correcto. ¿Por qué solamente el C? Porque el C coincide que tiene el valor más grande de la X y también tiene el valor más grande de la Y. Pues miren, es 11 en X y 6 en Y. Entonces, ¿para qué voy a estar reemplazando la B? Pues si la B no tiene ni el más grande X ni el más grande Y. La C tiene el más grande X y el más grande Y. Por lo tanto, sería esa la que tengo que reemplazar y nada más. Entonces, ¿cuál era el punto C? ¿Qué coordenadas tenía el punto C? Me parece que las coordenadas eran 11,6, me parece. Y ese valor es el que voy a reemplazar en mi función original para ver cuál es el costo máximo. Entonces, el costo máximo sería 2, ¿no es cierto? 2 multiplicado por 11 más 5 multiplicado por 6. Sería aquí 2 por 11, 22, y aquí 5 por 6, que me quedaría 30, y me quedaría un máximo costo de 52. Esta sería la respuesta si me preguntaría el máximo costo. Entonces, aquí sí tenía que elegir los dos puntos. ¿Por qué? Porque aquí la A es la de más pequeña X.
pero la A no es el de más pequeña Y, entonces el de más pequeña Y es el D. Y con el D me dio 13, que es el mínimo costo. Obviamente a usted le va a preguntar o el máximo costo, ¿de acuerdo? O el mínimo costo, ¿de acuerdo? Miren, ahí está todo lo que me podrían preguntar. Entonces, mi primer caso es precisamente cuando a mí me dan la función objetivo y me dan el dibujo. ¿Qué me pueden preguntar? Aquí está lo que me pueden preguntar. Determine el mínimo costo. Como me pide determinar el mínimo costo, ¿qué elijo? El valor más pequeño de la X y el valor más pequeño de la Y. Me puede preguntar el máximo costo. En este caso tengo que ver el valor más grande de la X y el valor más grande de la Y. Que en este caso coincidió que el punto C tiene el valor más grande de la X y el valor más grande de la Y. Pues no siempre puede ser así. ¿Entendido? Ya. Ahora, ese es mi primer caso. Pero también, aparte, con este primer caso también me pueden hacer otra pregunta, ¿de acuerdo? Imagínense, o dos preguntas más. ¿Cuántas camisas? Esta es otra pregunta del mismo ejercicio. ¿Con cuántas camisas o cuántas camisas y cuántos pantalones se debe vender para minimizar el costo? ¿De acuerdo? Esa también puede ser otra pregunta. ¿Cuántas camisas y cuántos pantalones? Esta es una pregunta también. Mira. ¿Cuántas camisas y cuántos pantalones se debe vender para minimizar el costo? ¿De acuerdo? Me puede preguntar coordenadas de la región factible. Si te preguntan, precisamente es lo que estoy diciendo ahorita, ¿de acuerdo? Las coordenadas, si te preguntan las coordenadas, solo era suficiente con ver en el dibujo nada más. ¿De acuerdo? Javier, listo. Aquí estamos precisamente haciendo un ejemplo de eso. ¿Cuántas camisas y cuántos pantalones se debe vender para minimizar el costo? ¿Cuál fue tu costo mínimo? De esto no te salvas. ¿Cuál fue tu costo mínimo? 13 fue tu costo mínimo. Y la primera letrita, ¿qué es? La X, ¿no es cierto? Y la segunda letrita es la Y. ¿A quién le corresponde la X? A las camisas, ¿no es cierto? Es decir, que tú minimizaste el costo vendiendo ¿cuántas camisas? Vendiendo 4 camisas, ¿no es cierto? Y vendiendo un pantalón. Con esas dos cosas tú lograste ¿qué? Minimizar el costo. Esa sería la respuesta si te hacen esa pregunta. Cuando te dice con cuántas camisas y con cuántos pantalones cuántas camisas o cuántos pantalones se debe vender para minimizar el costo. Y yo respondo, para minimizar el costo debo vender 4 camisas y un pantalón. ¿De acuerdo? Miren, ahí están todas las preguntas que me podrían a mí realizar de este tema de programación lineal. ¿De acuerdo? Otra pregunta puede ser la misma. ¿Cuántas camisas? ¿De acuerdo? ¿Cuántas camisas y cuántos pantalones se debe vender para maximizar el costo? Maximizar el costo. Y ahí yo voy a mi pregunta. A ver, para maximizar el costo, yo maximicé el costo y me dio 52. Bueno, ese es tu costo. Si te preguntara cuál es el costo máximo, debería estar 52. Pero yo no te estoy preguntando el costo máximo, no, sino con cuántos productos de esos tienes el costo máximo. Aquí está fácil. La X es las camisas y la Y son los pantalones. Yo respondo, yo maximicé mi costo vendiendo 11 camisas, perdón, 11 camisas y 6 pantalones. Esa sería la respuesta, ¿de acuerdo? Hasta aquí alguna pregunta, muchachos, alguna duda que tengan. Dudas, preguntas, es ahora el momento. Ya, muy bien, como ustedes mismos lo dicen. Ya miren, este es el primer caso de programación lineal. ¿Cuál es el primer caso de programación lineal? Cuando te dan a ti la función del costo y te dan el dibujo, ¿no es cierto? Ya. El dibujo siempre te van a dar en el ejercicio, ¿de acuerdo? Para que tú hagas. ¿Cuál es la primera pregunta que me podrían hacer? Determinar el costo mínimo. O también, en vez de costo, podría estar ganancia mínima o la utilidad mínima. Puede estar costo, ganancia, lo que sea en la función. ¿Qué más te pueden decir? Determinar el máximo costo. O también te pueden decir determinar la utilidad máxima. Ya, esas son las dos preguntas de ley que te podrían hacer. Otra, te podrían decir con cuántas camisas y cuántos pantalones yo debería vender para minimizar el costo. Pues respondo,
¿Y cómo me doy cuenta? Con los puntos que evalué en la función y me dieron el mínimo costo. ¿Cuál es otra pregunta? ¿Con cuántas camisas y pantalones debo vender para maximizar el costo? Vuelta, ¿de acuerdo? Exacto. No se llama función lineal, Javier, se llama programación lineal. Este es un tema del temario del examen, ¿de acuerdo? No, no es lo mismo. Costo es igual que utilidad y ganancia, no. Utilidad y ganancia es lo mismo, pero costo es, por ejemplo, y eso ya explicamos, de hecho, en la clase de ayer, que era costo, que era utilidad, que era ganancia, ¿no es cierto? Bueno, ganancia y utilidad sí se podrían decir que son sinónimos, pero el costo, imagínate que tú te quieres poner un negocio, ¿de acuerdo? Quieres emprender, ¿no es cierto? Y quieres hacer un negocio de venta de teléfonos, ¿de acuerdo? Quieres vender teléfonos y entonces te consigues un contacto que te deja los teléfonos a un buen precio. Entonces, ese precio que tú le pagas a esa persona es el costo, ¿de acuerdo? ¿Listo? Eso es lo que te costó a ti adquirir ese producto para luego venderlo. El precio de venta es de lo que tú das. Por ejemplo, el costo sería, imagínate que te compras un teléfono para venderlo a más. Por ejemplo, tu teléfono, esa persona te costó 105, te cobró 150. Ese es el costo y tú lo vas a vender, para ganar lo vas a vender a 200. Ya, ese es el precio de venta. ¿Cuál es la utilidad o la ganancia? Que es lo mismo, sería $50. Por eso no es lo mismo. El costo y la utilidad no pueden ser lo mismo. ¿De acuerdo? De hecho, lo que uno intenta en una empresa es minimizar el costo y maximizar la utilidad por lo general. Mientras menos te cueste, pues es mejor. Pero mientras más utilidad tengas, pues es súper bien, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Pero costo-utilidad no es lo mismo. Ya te digo un ejemplo fácil de un teléfono, ¿de acuerdo? Miren, ese es el primer caso de programación lineal. Ya, profe, ¿y cuál sería el segundo caso? Entonces dice, ¿cuál sería el segundo caso? Vamos a ver el segundo caso. Segundo caso. ¿Listo? El segundo caso de programación lineal sería el siguiente, en el cual a ti no te den esta función. Si ven que aquí está bien chévere esta función, que c de x, y es igual a 2x más 5y. Hay casos en los cuales a ti no te dan la función, ¿de acuerdo? Pero la función está por ahí escondida en el dibujo. El dibujo tienen que darte, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el dibujito. Entonces vamos a poner aquí el dibujo, ¿ya? Y otra cosa importante que ustedes también ya deberían darse cuenta de la programación lineal es que siempre en programación lineal, ustedes saben que en el plano cartesiano tiene ¿cuántos cuadrantes? Tiene 4, ¿no es cierto? Este de aquí, el de acá, el de acá tiene 4 cuadrantes. Pero la programación lineal utiliza exclusivamente el primer cuadrante, ¿de acuerdo? Siempre tu dibujo va a estar en el X positivo y en el Y positivo. Esto muy importante, porque solamente con esto que te acabo de decir puedes resolver ejercicios en segundos, ¿de acuerdo? Pues, programación lineal utiliza siempre el primer cuadrante para la resolución de sus ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos con esto. Por eso solamente estoy poniendo el primer cuadrante. Hagamos un ejercicio y vamos a poner aquí lo siguiente. Vamos a poner esto por aquí. A ver, dibujémosle bonito para que ustedes tengan claro ahora el segundo caso. Miren, un ejercicio de un simulador nos está haciendo ver un tema completo, ¿sí se dan cuenta? Entonces, esa es la metodología que vamos a utilizar nosotros, ¿listo? Entonces, por eso, a los chicos que no han visto los temas, pues tranquilos, pues los estamos volviendo a ver. Eso es lo importante, para que no tengan miedo ni nada por el estilo. Ahora, miren, yo tengo ahora este dibujo de programación lineal y me dicen que aquí yo tengo, por ejemplo, sillas y acá yo tengo las mesas, ¿de acuerdo? Ese es otro ejercicio, ¿ya? Ya, y me dice que determine cuál es el mínimo costo. Eso me dice. Dado el dibujo, determinar el mínimo costo. Obviamente cada cuadrito vale 1, eso es lo que estamos asumiendo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a ti no te digan esto, no te den la función y solamente te den así el dibujo, esa línea que está de morado te va a permitir sacar la función objetivo. Ya, ahorita hablemos de utilidad, ya. Ahorita hablemos, cambiémosle y hablemos de utilidad, vuelta, ya, no de costo mismo. Entonces, la utilidad, ¿cómo saco la función de la utilidad? Porque recuérdense que yo para reemplazar los puntitos que están ahí, yo necesito la función de la utilidad. Entonces, simplemente, como tienes esta línea aquí de morado, solamente vas a contar cuánto es en X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pones 6, es donde se corta esa línea rosada con el eje X de 6 y le multiplicas por X, ¿de acuerdo? Lo mismo haces con Y.
Entonces cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto sería 8 por y. Listo, y ya tienes la función que antes te daban, pero ahora está en el dibujo. O te dan la función, o te dan la liñita, ¿de acuerdo? O te dan la función, o te dan la liñita, ¿ya? Porque con la liñita solamente tendrías que contar los cuadros y darte cuenta que son 6 en X. Entonces pones 6 por X. Y en Y serían 8 cuadros, pones 8 por Y. Y esa es la idea, ¿de acuerdo? ¿Qué te preguntaba? A ver, yo quiero no minimizar, quiero maximizar la utilidad. Maximizar la utilidad. La utilidad. Eso es lo que queremos. Maximizar la utilidad. ¿Listo? Como yo quiero maximizar la utilidad, hay otra parte. Dice cómo puede repetir cómo se hace la función con la línea, por favor. Entonces, como te digo, tú tienes la línea de rosada, es un dato del dibujo. Y para ver en X solamente, aquí es del origen, empiezas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde se corta con y este 6 le multiplicas por X, porque esto corresponde a la X. ¿Listo? Vas con el siguiente. Cuentas igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿En dónde se cortó? En 8. ¿Y esto corresponde a qué? A la Y. De ahí saqué la función. Ahora sí, voy a maximizar la utilidad, pero miren, ahí ya no se ponen a filosofar ni a pensar tampoco, ¿de acuerdo? Mucho. ¿Por qué? Porque como ustedes tienen aquí la línea de rosado, esta línea rosada, los únicos puntos que podrían maximizar serían estos dos. Los de abajo, imposible, ¿de acuerdo? Los de abajo, imposible. Entonces, cuando yo tengo esa línea, la línea separa los puntos que maximizan y los puntos que minimizan. Por lo tanto, yo tendría dos puntos posibles que maximizarían. Por ejemplo, sería el punto A y el punto B, llamémosle. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? Sería, mire, 1, 2, 3 en X. Y en Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí o no? El punto B sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá sería 2. Ya, esos serían los posibles puntos que podrían maximizar mi utilidad, ¿de acuerdo? Esos serían los posibles puntos que maximizan mi utilidad. Los de abajo, imposible, ¿de acuerdo? Imposible. De hecho, la línea que separa ahí nos da más información. No cojas los de abajo, te dice, coge los de arriba. Entonces, vamos con el punto A. Vamos a reemplazar los puntos del punto A, que sería X es igual a 3 y Y es igual a 6. ¿En qué función vamos a reemplazar? En nuestra función que tenemos ahí, pues que era U es igual a 6X, me parece que era, y por acá era 8Y, esta creo que era, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a reemplazar. Primer punto, en lugar de X pongo 3 y en lugar de Y pongo 6. Me quedaría una utilidad de 6 por 3, 18. 6 por 8, 48. ¿Cuánto me da la suma de la primera utilidad, chicos? 18 más 48. Exacto, tengo que, en este caso, solamente elijo la primera y elijo la que está arriba. Las dos pueden maximizar, ninguna más. Listo, ¿cuánto sería esa suma? ¿Listo? Ya 66 me dicen. Ya, esa es la utilidad con el punto A. Lo mismo tengo que hacer con el punto B que está ahí. El punto B, ¿qué coordenadas tiene? 6,2. Entonces, en lugar de X pongo 6 y en lugar de Y pongo el número 2. Y aquí me quedaría 36 más ¿cuánto? Más 16. 36 más 16, ¿cuánto me da esa suma? A ver, 52. ¿Cuál es mi máxima utilidad? 66. ¿Ya? Esa es mi máxima utilidad. Esa sería mi respuesta. Mi máxima utilidad sería 66. Así de facilito. ¿De acuerdo? También me podrían preguntar con cuántas, a ver, sillas, ¿no? O cuántas mesas y cuántas sillas debo vender para maximizar la utilidad. ¿Ya? Entonces ustedes ya saben, a ver, ¿cuánto era mi utilidad máxima? 66. ¿Y eso equivale a qué? A 3, ¿qué? 3 mesas. ¿Y cuántas sillas? 6 sillas. Eso es lo que yo debería vender para maximizar mi utilidad. Debería vender
3 mesas y 6 sillas. Con eso yo logro maximizar mi utilidad. Mire, ahí está. Este sería el segundo caso de programación lineal cuando a usted no le dan la función. ¿Listo? Y vamos con el último y tercer caso, ¿de acuerdo? Tercer caso. Obviamente me pueden hacer las mismas preguntas que ya vimos arriba. El mínimo, la mínima utilidad, con cuántas unidades minimizo la utilidad. Ustedes ya saben, la misma idea que lo de arriba, pero con el segundo caso. Tercer caso y el último. Tercer caso. Mi tercer caso tiene que ver con lo siguiente, ¿de acuerdo? No me dan, o sea, el dibujo me dan ya, el dibujo sí me dan. Vamos a poner aquí el dibujito. Me dan el dibujo. Bueno, ahora tienen más tiempo, pero antes tenían solamente 1 minuto para hacer estas cosas, por eso el gráfico les da. Y ahora yo creo que la prueba va a ser un poco más fácil incluso. Tienen 2 minutos, antes solo había 1 minuto, entonces mejor ahí tienen menos preguntas, eso es una ventaja enorme. Solamente tienen que ir relajados y bien preparados y ya está. Ya, entonces aquí, por ejemplo, chocolates y por acá tienen chupetes, por ejemplo. ¿Listo? Chocolates y chupetes. Listo. Entonces solamente te dan el dibujo, el gráfico, ¿no es cierto?, de cómo es la función que tendríamos aquí. Tenemos algo así, tenemos algo por aquí así, ¿ya? Podrían darte un pentágono, un hexágono, cualquier figura que tú te imagines, eso no importa. Ahora, esa es la gráfica que te dan. Entonces dice, profe, ¿y ahora cómo hago? Pero también, menos preguntas que más y que valen más, dice. Menos preguntas que valen más. Bueno, de hecho ahorita incluso vale más tu nota de grado también. El examen vale el 60% y el 40% son tus notas de grado. Entonces, para los que sí le pusieron sabor en el colegio, pues van a tener una nota más o menos. Y a los demás pues tienen que más que nada meterle más ganas al examen para que sube esa nota. Eso es importante. ¿De acuerdo? De hecho, la nota de postulación bajó muchísimo y bajará muchísimo debido a esas razones, ¿de acuerdo? Bueno, aquí, tercer caso. En el tercer caso te dan el dibujo, pero no te dan la línea y no te dan la función. Pero te dan un texto, dice, el costo, te dicen así, el costo de cada chocolate es de $5. Ah, me invento, ya ha sido un súper chocolate. Y el costo, aquí no pongamos chupetes porque van a decir, un chupete no cuesta $3. Entonces pongamos un chocolate y pongamos, por ejemplo, aquí flores, ya, digamos que San Valentín. Ya. Y el costo de un ramo de flores dice que cuesta $3. ¿Listo? Entonces, considerando eso, te dice que encuentres el mínimo costo, ¿de acuerdo? El mínimo costo. Dice, claro que sí. Ahorita como dice por todos nosotros, siempre, siempre les deseo lo mejor del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí no me dan ni la función, no me dan ni la liñita, pero me dan esto, miren. Este es el tercer caso. Que me dan el texto en el cual me dice cuánto cuesta cada producto, cada unidad. Me dicen eso, cuánto cuesta cada unidad, precisamente. Entonces, la función ya la puedo determinar. Yo sé que la función del costo, ya, el costo va a ser chocolates, ¿no es cierto? Dice que es $5. ¿Pero qué son los chocolates? Son las X, por lo tanto, 5 por X. ¿Ya? ¿Qué son ahora las flores? Las flores me dice que cuesta $3. ¿Pero qué son las flores? Las Y. 3Y, mira. Y ya está. Otra vez has obtenido la función objetivo. Y con esa función objetivo, ¿qué vas a hacer? Vas a reemplazar los puntos. Yo te dije el mínimo. ¿Cuáles minimizan? Van a ser este punto que tiene coordenadas 2,3 y este punto B que tiene coordenada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,1. Estos serían los puntos que van a minimizar ese costo. ¿Por qué? Porque son los puntos que tienen el valor más pequeño en X, en el caso de A, porque la X en A es 2, y el más pequeño en Y, que es el caso de B, que tiene en Y, tiene el valor de 1. Entonces, de igual manera vas a reemplazar con el A, el punto A, que tiene coordenadas 2,3, que te quedaría X es igual a 2 y Y es igual a 3. Y el punto B, que tendría
coordenada 7,1, por lo cual x es igual a 7 y y es igual a 1. Coges esos valores, reemplazas en la función que tú sacaste, te quedaría, en lugar de la x pongo el 2, en lugar de la y pongo el 3, y me quedaría un costo de 10 más 9, que me quedaría aquí 19. Voy con el siguiente, hago lo mismo, en lugar de x sería 7, y en lugar de y sería 1, y me quedaría 35, me parece, más 3, que me da 38. ¿Cuál es el mínimo costo? El mínimo costo es 19, ¿de acuerdo? Y ya saben que otra pregunta sería, el mínimo costo, ¿cuántos chocolates y cuántas flores debo vender para obtener el mínimo costo? ¿No es cierto? Hay que pondría, el mínimo costo se obtiene vendiendo 2 chocolates y 3 ramos de flores, ¿no es cierto? Básicamente eso. ¿Listo? Exactamente, así como lo dicen ustedes. Ya, esos son los 3 casos de programación lineal y hemos visto todo el tema completo de programación lineal. Y ahora sí, pues aprovechando que ya lo vimos, vamos a resolver este ejercicio que está aquí. Y listo, dice. Un grupo de amigos se han decidido emprender un negocio de copiado e impresiones cerca de la universidad principal de la ciudad. Establecieron que por cada copia tendrá un costo de 5 centavos y por cada impresión un costo de 10 centavos. Con eso ustedes ya podrían armar, ¿no es cierto? Ya podrían armar su función objetivo, ¿no es cierto? Que sería, miren, aquí en el dibujo, ¿a quién le ponen X? A las copias, y a quién le ponen Y, a las impresiones. Ya, pero eso ya podría hacerlo. Pero este ejercicio es más fácil que esto, ¿de acuerdo? Si para asegurar sus gastos mensuales deben recaudar al menos, esta palabrita es chévere, al menos $10 cada día, identifique la región que permite cumplir con la recaudación solicitada. Bueno, primero con lo que yo les dije, ¿qué les dije? Que programación lineal siempre se trabajaba, ¿en qué cuadrante les dije? En el primer cuadrante. Entonces, en este, ¿cumple con que está en el primer cuadrante? Sí cumple con que esté en el primer cuadrante, porque esto de aquí se me fue, es solamente pintado hasta ahí. ¿Este cumple que esté en el primer cuadrante? No, como que no. ¿Este cumple que esté en el primer cuadrante? Ah, este como que sí. ¿Cuáles no cumplen? Ni la A ni la C. Solamente por ese hecho de que programación lineal solamente se trabaja en el primer cuadrante, usted que estos se descartan por completo. La A y la C. Programación lineal siempre tiene que ir eje X positivo y eje Y positivo. Listo. Siguiente cosa para darme cuenta cuál es la respuesta. Aquí, el al menos, ¿de acuerdo? Cuando usted le diga al menos 10 y tú veas una liñita recta que está aquí, esta liñita recta, cuando te digan al menos, significa lo siguiente, al menos es lo mínimo. Es decir, que tú puedes vender más de eso. Es decir, que para como tú puedes vender más de eso, tiene que ser sobre la recta, no bajo la recta, porque ese no sería el al menos, eso sería como máximo. Cuando te digan como máximo, sería lo que está hasta abajo de la recta, porque yo no me puedo pasar de la recta. En cambio, en este caso dice al menos, es decir, que la recta es lo más pequeño y lo demás está más arriba, ¿de acuerdo? Y eso es lo interesante de esto, ¿listo? Por eso la respuesta correcta es este. ¿Listo? Así de facilito y sin hacer absolutamente nada. Primero, para resolver, programación lineal en el primer cuadrante. Y como te dice al menos $10, como te dice al menos,